Shalom, Javerín Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Nahratim Temocochile. En esta ocasión para compartir la primera shiur, la primera lección, que tiene por título Shaul Mitarshis comprendiendo su enseñanza. Esta es la primera de varias shiurim donde vamos a exponer no solamente la vida de este maestro de Torah, que se conoce comúnmente como Pablo de Tarso, sino el objetivo de esta shiurim es poder transmitir la correcta comprensión de las enseñanzas de Shaul, ya que este maestro de Torah es muy mal comprendido. Se descontextualizan sus enseñanzas cuando se lee los escritos de los primeros discípulos. Algunos comentan que este emisario no enseñó lo mismo que Yeshua y sus primeros discípulos, que enseñó algo diferente. Algunos a tal grado que dicen que Shaul enseñó cultos mistéricos y cosas por el estilo. Dentro del ámbito del judaísmo, algunos comentarios prejuiciosos religiosos enseñan de que Shaul se convirtió en un hereje, que enseñó a no guardar la Torá y a no guardar las tradiciones del pueblo de Israel. Vamos a evidenciar en base a los escritos de los primeros discípulos en su contexto de que Shaul no enseñó tales cosas. De hecho, vamos a evidenciar de que Shaul lo que enseñaba fue Torah y profetas, y se mantuvo en la misma línea de los primeros discípulos de Yeshua. Eso es el objetivo de esta shiurim, es poder clarificar estos malos entendidos. Así que, Javerim, en esta primera shiur vamos a exponer un pequeño resumen de la vida de este maestro de Torah, y si nos alcanza el tiempo vamos a exponer la primera lección, donde vamos a evidenciar en base al contexto de las escrituras de que este maestro de Torah no enseñó a no guardar la Torah. De hecho enseñó todo lo contrario. Vamos a ir a la diapositiva. Como podemos ver en pantalla, Shaul Mitarshis comprendiendo su enseñanza, su vida. Cabe señalar, querido Javerín, que el nombre de este maestro de Torah es Shaul, es su nombre verdadero, su nombre original. Pablo no es su nombre, sino una castellanización del griego Paulos, como podemos ver en pantalla, y que a su vez no es un nombre griego, sino un nombre latín. En latín sería Paulus, y es obvia la transición de Saulos a Paulos, como podemos ver en pantalla. Sugerimos que fue producto de los copistas griegos y no que Shaul se llamara también Paulus o Paulus. Dice la diapositiva que Shaul nace en la ciudad de Tarsis, una ciudad de Cilicia al suroeste de Asia Menor. Ya se llama Hashluhim. Esos de los emisarios, capítulo 21, versículo 39, capítulo 22, versículo 3. Se registra también en esta literatura, en los escritos de los primeros discípulos, que Shaul se le describe como un hebreo. Véase en la segunda carta de Shaul a la comunidad en Corintios, capítulo 11, versículo 22. También se le describe como circuncidado al octavo día de haber nacido, de la tribu de Benjamín. Véase en la carta de Shaul a la comunidad en Filipos, capítulo 3, versículo 5. Y se le describe también como ciudadano romano. Véase Maaseh Hashluhim, esos de los emisarios, capítulo 16, versículo 37, capítulo 22, versículo 25 al 28. En cuanto a su educación, se nos transmite que Shaul fue fariseo, hijo de fariseos. Véase la carta de Shaul a la comunidad en Filipos, capítulo 3, versículo 5.
Desde muy joven, sus padres lo enviaron a Jerusalén, o sea, a Jerusalén, para estudiar Torah con el famoso maestro Gamliel Hasaken Ben Shimon, conocido como Ben Hillel. Se nos transmite en esta literatura que fue educado bajo los pies de Gamliel en estricta conformidad a las enseñanzas de nuestros padres, siendo celoso de Elohim. Véase Maaseh Hashelhim, esos de los emisarios, capítulo 22, versículo 3. Y también en Maaseh Hashelhim, capítulo 5, versículo 24. Y capítulo 22, versículo 3. Cabe señalar, querido Javerín, que lo que se traduce como siendo celoso de Elohim, aquí esta palabra en el contexto del primer siglo, en el contexto hebreo, lo que se traduce como celoso en hebreo es kanai. Y kanai es alguien que actúa no por impulso, sino por instinto. Un kanai es alguien que sabe lo que es bueno y lo que es malo, y persigue hacer siempre la justicia. Por lo tanto, él no necesita considerar si su acción es correcta o no. Considerarla sería un insulto, ya que su mente está definido lo bueno y lo malo. Debido a este concepto, el kanai es alguien que actúa cegado. Comprendiendo esto, entonces, querido Jabrín, se nos transmite también que Saúl aprendió el oficio de trabajar con telas. Véase más Hashelhim, esos de los emisarios, capítulo 18, versículo 3 al 20, y en la primera carta a la comunidad en Corintios, capítulo 4, versículo 12. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí se nos transmite que fue un perseguidor de las comunidades de los discípulos de Yehoshua de Nazaret. Dice ahí: perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Véase más Hashelhim, esos de los emisarios, capítulo 22, versículo 4. Saúl explica el porqué. Dice: yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Yehoshua de Nazaret, lo cual hice en efecto en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos, sino que cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Véase más Hashelhim, esos de los emisarios, capítulo 26, versículo 9 al 10. Se documentó también su presencia en la muerte del maestro Safanyah, conocido como Estefanos. En castellano se traduce como Esteban. Véanse más Hashelhim, esos de los emisarios, capítulo 7, versículo 58, capítulo 8, versículo 3 al 22 y capítulo 26, versículo 9 al 11. Es muy probable, querido Jabrín, que Saúl, después de terminar sus estudios en Jerusalén, haya regresado a Tarsis, o sea, a Tarsos, aproximadamente en la época de donde Rabeno Yehoshua comenzara a enseñar. Ahora, como vemos en la diapositiva, vamos a ver su encuentro con Rabeno, con Rabeno Hamashiach. Esto aproximadamente en el año 31 al 45 después de la era común. Dice ahí: mientras Saúl iba a Damasek, o sea, a Damasco, con la autoridad de los Kohanim Hagedolim, los principales sacerdotes, para traer presos a Jerusalén, o sea, a Jerusalén, a los talmidín de Yehoshua que allí moraban, a los discípulos de Yehoshua que allí moraban. Vio una visión, una orgadol min hashamain, una gran luz de los cielos. Dice también Or Bahir Yoter Misohar Hashemesh, una luz más
con más claridad que el resplandor del sol. Y Saúl queda cegado. En ese instante, la voz de Rabeno Yehoshua, quien se le aparece, dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Tan pronto Saúl supo que era el Mashiach, dijo: Adoní, ¿qué debo hacer? Rabeno Yehoshua le dijo: levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de las naciones a las cuales yo te envío. Cabe señalar, querido Javerim, que Yeshua ben Ezrat envía a Saúl a las naciones. En otras palabras, Saúl Mitarsis, conocido comúnmente como Pablo, no va a predicarle a los gentiles, como erróneamente se enseña en el cristianismo. En realidad, Saúl Mitarsis va a las naciones porque entre las naciones se encontraba Israel disperso. Vamos a ver más adelante eso. En otras palabras, Saúl Mitarsis no fue directamente a gentiles a enseñar, sino fue a las naciones para transmitir, ¿ya? El mensaje de la buena noticia, lo que se conoce como el Evangelio, la Besorat Ha-Geula Israel, o sea, las buenas nuevas de la redención de Israel, para que los judíos dispersos entre las naciones pudiesen retornar a Hashem y a la Torá. Ese es el objetivo de Saúl, de Pablo. Esto haciendo caso a la orden de Yehoshua de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver con más detalle esto en las próximas Shurim. Javerín, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Dice ahí: discípulo de Rabeno Yehoshua, año 31 al 45 después de la era común. Entonces, después de todo este suceso del encuentro de Yeshua con Saúl cuando queda ciego, debido a que Saúl no veía, los hombres que iban con él le ayudaron a entrar en Damasco, o sea, en Damasco. Allí permaneció 3 días sin poder ver, y no comió ni bebió, sino que permaneció en constante tefilá, o sea, en constante oración, en constante autoanálisis. Véase Maaseh Hashelohim, capítulo 9, versículo 9 al 11. Saúl tuvo una visión y vio a un varón de nombre Hananyah. Hananyah, a través del cual el Eterno le haría recobrar la vista, o sea, haría recobrar la vista a Saúl, porque recuerden que quedó ciego. Ahí en Maaseh Hashelohim, capítulo 9, versículo 12, se registra esto. Hananyah Gehasid, el justo, ahí en Hechos de los Emisarios, capítulo 22, versículo 12, que es uno de los discípulos de Yehoshua, también tuvo una visión con respecto al suceso de Saúl. Y enseguida fue a ver a Saúl, y después de imponerle las manos, dijo: hermano Saúl, Adoneno Yehoshua, quien fue visto por ti en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno de Ruach HaKodesh, o sea, de la inspiración divina, del Espíritu de Santidad. Véase Maaseh Hashelohim, capítulo 9, versículo 17. Y también le dijo: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
veas al Sadik, o sea, al justo, y oigas la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los seres humanos de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué esperas? Levántate, haz de bilá, o sea, haz inmersión en las aguas. Lava tus errores en su nombre, o sea, en su autoridad. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 22, versículo 14 al 16. Shaul permaneció varios días con los Talmidim de Yehoshua, o sea, con los discípulos de Yehoshua en Damasco. Y tan pronto Shaul cobró fuerzas, comenzó a enseñar acerca de Rabbeinu Yehoshua, el Mashiach, en las Bate Kenesiot, o sea, en las sinagogas. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 19 al 20. Esta fue la primera vez que Shaul, reunido con los discípulos de Yehoshua, comienza a aprender sobre las enseñanzas que Rabbeinu Yehoshua transmitió a sus primeros discípulos. Después de muchos días, Shaul viajó a Arabia, véase en la Igeret Galatia, en la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 1, versículo 17 al 18, conocida como Carta a los Gálatas. De Arabia regresa a Damasco, y permanece 3 años allí. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 23. El regreso a Damasco, sin duda, es para reunirse una vez más con Hananiah, Hasid y el resto de los discípulos de Yehoshua. De esta manera, Shaul continúa conociendo mucho más acerca de las enseñanzas de Rabbeinu Yehoshua. Aquí me quiero parar un momento. Muchos dicen que Shaul Mitarsis no enseñó lo mismo que Yeshua y sus primeros discípulos, pero podemos ver en base a la evidencia interna de esta literatura que Shaul se reunía con los discípulos de Yeshua, y más adelante veremos que aprendió con Keafá, con Simón Pedro. Y él aprendió acerca de la tradición de Yehoshua y sus discípulos, y eso que aprendió lo transmitió después a las diferentes comunidades en el exilio. Volvamos a la diapositiva. Shaul viaja a Jerusalén para adquirir conocimiento con Kefa. Véase en la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 1, versículo 18. E intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era un discípulo. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 26. Eso era obvio porque se le conocía a Shaul como un perseguidor de las comunidades nazatíes. También se registra que el maestro Joseph Halevi, José Barnabé el Levita, llamado Barnabá, un varón bueno, lleno de Ruach HaKodesh, lleno de inspiración divina, y emuná y firmeza, Hashem. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 11, versículo 23. Lo presentó a los emisarios. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 25. Y les contó lo que había sucedido y cómo después él estaba enseñando con autoridad de Yehoshua. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 27. De manera que también en Jerusalén enseñaba con la autoridad de Yehoshua. Véase Maaseh Hashilohim, capítulo 9, versículo 28. Permanece 15 días con el maestro Simón Kefa, conocido comúnmente como Simón Pedro. Véase en la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 1, versículo 18. Este estadía con Simón Kefa es de vital importancia para Shaul, ya que Simón quedó como el líder de los Nazatín, después de la ausencia física de Rabbeinu Yehoshua. Shaul no pudo ver a ningún otro emisario sino a Jacob, el hermano de Yeshua, que era un paquito, o sea, un supervisor de la comunidad, el más destacado de la comunidad en Jerusalén. Véase en la carta a la comunidad en Galatia, capítulo 1, versículo 19.
Posteriormente viaja a Tarsis, a Tarso, véase Maaseja Shlohim, capítulo 9, versículo 30. Y bueno, y posteriormente se mencionan las misiones de Shaul Mitarsis, diferentes viajes de misioneros de este maestro de Torah entre las naciones para ir en busca de los Yehudim, de los judíos asimilados, los israelitas esparcidos entre las naciones. Y no voy a entrar en detalle en cuanto a las misiones de Shaul, pero cabe señalar que el objetivo de estas misiones, como dije anteriormente, es poder transmitir el mensaje de las buenas nuevas de la redención de Israel a los judíos asimilados entre las naciones. Ustedes más o menos ya conocen la historia. Así que, Javerín Yekarim, esto sería el resumen de la vida de Shaul Mitarsis. Un pequeño resumen. Más adelante podemos comentar más al respecto, cosas más detalladas. Y bueno, como les dije anteriormente, se critica mucho a este maestro de Torah que enseñó a apostatar del judaísmo, o sea, de la vida, el estilo de vida de los judíos. Pero veremos que no es así. Shaul era muy judío, aunque era un judío helenista, debido a que nació en Tarsis, una colonia greco-romana. Entonces, obviamente que Shaul se desenvolvió en ese mundo helénico, pero como vimos anteriormente, él fue a estudiar con el maestro Gamliel, conocido como Hillel, y se describe como judío, como fariseo, de fariseos, de la tribu de Benjamín, y se describe como hebreo. Así que era un observante de Torah, como veremos más adelante. Y una de las críticas que se le hace a Shaul es que él enseñó al pueblo de Israel a no guardar la Torah. ¿Realmente esto es cierto? ¿Es verdad todo esto? En realidad no es así. Vamos a ver que Shaul en sus enseñanzas dice que la Torah es santa, justa y buena. Expresa Shaul de que el objetivo de la Torah es mostrar al hombre que lo que es pecado. Ese es el objetivo de la Torah. Ustedes lo pueden ver ahí en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 7, en el cual vamos a analizar con más detalles en las próximas shurim. Y Shaul menciona 3 aspectos de la Torah. Estos aspectos que vamos a comentar son: ¿qué significa no estar bajo la Torah? ¿Qué significa estar libres de la Torah y estar muertos para la Torah? Shaul Mitarsis, cuando expresa o transmite estas enseñanzas, no quiere decir que estar libres de la Torah significa de que el judío no debe guardar la Torah. Estar libres de la Torah significa, en el aspecto de la Torah, demostrar al ser humano que lo que es pecado, significa que ya la Torah no me tiene que decir que lo que es bueno y que lo que es malo, porque ya uno ha internalizado la Torah. O sea, la Torah está en el interior, por lo tanto uno guarda la Torah como un sadí, como un justo. Entonces la Torah no me tiene que decir que lo que es bueno y que lo que es malo, porque uno ya lo guarda por iniciativa propia, por naturaleza. Y esto tiene mucho que ver con la nueva alianza, con la Brit Hadashah, ya que la Brit Hadashah, la nueva alianza, consiste en poner la Torah en la mente y en el corazón de los hijos de Israel. Entonces, cuando uno tiene la Torah en la mente y en el corazón,
el judío, el hijo de Israel, guarda la Torah por iniciativa propia. O sea, ya tiene la ayuda de Ruach Kodesh, de la inspiración divina, la asistencia divina. Ya que en eso consiste la Brit Hadasha. La Brit Hadasha no solamente es poner la Torah en el interior de cada hijo de Israel, sino, como dice el profeta Ezequiel, Yehezkel, dice que Hashem nos dará un nuevo espíritu, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y pondrá una Ruach Hadasha, un nuevo espíritu dentro de nosotros. Entonces ese es el objetivo de Ruach HaKodesh, es poder ayudar al hijo de Israel a guardar la Torah por iniciativa propia, por naturaleza. Y Shaul, cuando dice no estamos bajo la Torah, significa que ya la Torah ya no me tiene que decir que lo que es bueno, que es malo, porque uno ya lo guarda por iniciativa propia. Lo mismo sucede con la expresión están libres de la Torah. Están libres de la Torah significa eso, que ya la Torah no me esclaviza, la Torah ya no me tiene que decir que lo que es bueno, que lo que es malo, porque ya uno ya en la Brit Hadasha está guardando la Torah por iniciativa propia. Y están muertos a la Torah en el aspecto de mostrar al ser humano que lo que es pecado, ya que ese es el aspecto que muestra la Torah, que muestra Shaul de la Torah. Estar muertos a la Torah significa que el ser humano mata su instinto al mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más Torah el ser humano estudia, más se da cuenta de que debe acercarse al Creador, que más se da cuenta de que no es en su fuerza que debe confiar, sino en Hashem. Así que es lo que transmite Shaul. Transmite de que el viejo hombre está muerto, y ahora es una nueva criatura, una Brit-Hat, una nueva criatura. Entonces ya uno domina el Yetzer Hara, es instinto al mal del ser humano. Y eso significa estar muertos para la Torah, o sea, matar al Adán Hayasham, el viejo hombre. Y más adelante vamos a explicar con más detalle este tema. Por una cosa de tiempo vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este estudio. El objetivo de este primer estudio, de esta primera parte, de este primer shiur, es poder transmitir un resumen de la vida de este maestro de Torah. Bueno, y aquí le estoy adelantando algo de la primera lección, que es muy mal interpretada, mal comprendida dentro de algunos círculos religiosos. Bueno, Javerín Yakarim, hasta aquí dejamos la primera shiur, esperando que haya sido de barajá y que esta primera parte les pueda motivar a poder estar presente en las próximas shiurim. Bueno, Javerín, que Kadosh Baruj Hu le otorgue su barajá, su bendición a todos ustedes, y nos vemos en la próxima shiur. Shalom.